Muy buenas tardes, mi nombre es John Guzmán y trabajo como reumatólogo en el Complejo Hospitalario de Vigo, cuya sede principal se encuentra en la planta baja del Hospital Meixoeiro. Inicio un conjunto de charlas dirigidas a nuestros pacientes en conmemoración del mes del lupus, que por motivos de fuerza mayor no habíamos tenido la oportunidad de realizar como le estaremos acostumbrados. El título de mi charla es Consultas con el reumatólogo en tiempos de COVID-19, las cuales, al igual que muchas cosas en el país, han tenido que someterse a una continua y dinámica valoración de riesgos y beneficios en búsqueda de cambiar hacia disminuir el riesgo de contagio por coronavirus en el ambiente hospitalario donde nos desenvolvemos. Me parece importante destacar que, pese a todo, las consultas urgentes siempre se mantuvieron en funcionamiento mediante el buzón de consultas preferentes, que es una herramienta telemática que tienen a su disposición nuestros compañeros de atención primaria y de urgencias, así como la tradicional llamada telefónica para comunicarnos y gestionar el cómo atender a los pacientes que requiriesen verse de forma urgente en plazos de horas o pocos días de la forma más segura posible. Durante estas primeras etapas, donde existía un alto riesgo de contagio, las primeras consultas por patologías mecánicas o metabólicas que pudiesen esperar, como por ejemplo una consulta por osteoporosis, una lumbalgia que va bien o un paciente que está estable, les llamábamos vía telefónica y consensuábamos con el paciente el postergar la cita presencial unos meses para evitar aglomeraciones en nuestras salas de esperas. A las revisiones las llamábamos telefónicamente 1 o 2 días antes de su consulta para, tras valorar individualmente los riesgos y beneficios de la consulta presencial, decidir en conjunto con el paciente si era conveniente postergar la revisión o si por el contrario existían condiciones que hacían indispensable valorarlos presencialmente. Por ejemplo, si un paciente nos refería que tenía una rodilla inflamada, un tobillo inflamado y que no podía caminar, pues a este paciente le veíamos. Si también podríamos, vía telemática, hacer una indicación de un fármaco, subir un poquillo el corticoide y no que el paciente no se viera obligado a venir, también lo hacíamos. En vista de que transitoriamente los servicios de laboratorio de los centros de salud suspendieron la realización de analíticas urgentes, tuvimos que hablar con ellos para garantizar la realización de los controles analíticos en los pacientes que así lo requiriesen, ya sea por su medicación o por su patología. Paralelamente, durante estos periodos más complicados de la pandemia de COVID-19, nuestro servicio prestó apoyo a un servicio médico fundamental para la salud pública, como lo es el servicio de medicina preventiva, que, entre otras muchísimas tareas, tiene la gestión de los test de coronavirus, los cuales son indispensables para el diagnóstico de esta patología y, por tanto, para su tratamiento y seguimiento. En la actualidad, los nuevos contagios y las muertes por coronavirus afortunadamente continúan en descenso, por lo cual nosotros continuamos, conjunto con el país, en la transición hacia la normalidad. A nivel hospitalario, también se está realizando fases de desescaladas que son algo más complejas que en la sociedad general, puesto que se están valorando servicio por servicio médico-quirúrgico los riesgos que tienen cada uno de ellos. No es lo mismo, varía muchísimo según la infraestructura, según los hábitos o los tiempos de cada una de las consultas, es algo un poco más complejo. Afortunadamente en ese aspecto nuestro servicio cuenta con un pasillo completo en la planta baja del Hospital Meixoeiro y un fragmento del pasillo aledaño, lo cual nos ha permitido en la actualidad ver a la mayoría de las primeras consultas y a la mayoría de las revisiones previo acuerdo telefónico con el paciente. Que una abuelina de 90 años con buen sentidiño prefiere no acudir porque tiene miedo a pillar el coronavirus, pues le recitamos y le hacemos llegar vía postal o vía email la analítica para su posterior control. Para poder hacer esto de forma segura, eso sí, le pedimos a los pacientes intentar acudir solo con su defecto, con un solo acompañante menor de 70 años de ser posible. Mantener las distancias de seguridad, para lo cual hemos bloqueado la mitad de los asientos de nuestra sala de espera y nos hacemos eco en pedir el uso de las mascarillas, que es fundamental, es una herramienta muy simple que puede evitar posibles rebrotes y un posible descalabro sanitario y económico que esto significaría. Durante este periodo hemos intentado responder a las dudas de nuestros pacientes en relación a si tienen más riesgo o menos riesgo de morir o enfermar por coronavirus. Gratamente tenemos que decir que tras la revisión de la literatura científica y nuestra propia experiencia, la población reumatológica afortunadamente no es particularmente vulnerable a este germen, por lo cual no hemos tenido que suspender tratamientos destinados para el control de estas enfermedades reumáticas, salvo que el paciente tuviese una medicación que lo requiriese así y estuviese infectado o tuviese una infección grave por ello. Si uno está infectado y está bien, pues no hay ninguna razón para suspender medicación. En ese aspecto, la Sociedad Española de Reumatología ha enviado múltiples comunicados instando a los pacientes a no suspender ningún medicamento sin consultar previamente a su reumatólogo.
a lo cual también nosotros nos hacemos eco. Como médicos intentamos enfrentarnos a la incertidumbre que a todos nos afecta en relación al coronavirus, estudiando día a día, leyendo literatura científica, buscando y viendo las evidencias científicas y generando evidencias en búsqueda de garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros pacientes. Bueno, me despido invitándolos a seguir haciendo uso del sentido común gallego, que es fundamental en estos tiempos de pandemia. Y bueno, espero verlos por aquí presencialmente muy pronto y que estén bien.